Ahí hay tres nombres: Jehová Jireh, Jehová Nisi y Jehová Shalom. Son nombres de Dios que están en el Antiguo Testamento. Hay un abanico muy interesante de nombres, como los escritores del Antiguo Testamento lo referían a Dios. Y llamará a Dios, y ahí aparecían estos nombres que son, claro, extraños para nosotros, pero en la Biblia, tratando de mencionarlo, de contenerlo a Dios, hay muchos nombres que se refieren al Señor. Bueno, Jehová es el nombre por excelencia del Antiguo Testamento, y aquí aparecen tres derivados de ese mismo nombre, tratando de enfocarlo acá, por la majestuosidad, la preeminencia que Dios tiene, y el escritor está imposibilitado de contenerlo en un solo nombre, entonces busca otro nombre y otro nombre, con el propósito de ayudarnos a recordar quién es Dios, qué grande es Dios, qué derivaciones tiene su presencia y su existencia. Esta mañana quiero invitarles a repasar un texto del Evangelio de Juan que nos ocupó el domingo pasado, y aprovechando justamente la memoria que pueda haber quedado del encuentro del domingo pasado, quisiera aprovecharme de quien tiene también datos de este relato en su memoria por haberlo leído antes que ahora. Se trata de un texto muy conocido, y entonces quisiera esta mañana trabajar y recorrer en base a lo que hay en la memoria de quien ha leído la Biblia antes, y aquel que está llegando a la lectura de la palabra se va a encontrar con una experiencia del Señor Jesús que el evangelista Juan nos relata en el capítulo 11. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿otra vez vas allá? Entonces respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus codiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado a prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron pues los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta aquí nomás. Señor, te rogamos que nos ayudes esta mañana por tu Espíritu a entender tu palabra otra vez. Iluminanos a cada uno, Señor bueno, para que nuestro corazón sea bendecido y nuestra fe crezca. Gracias, Padre bueno, por habernos dejado tu palabra. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay 2 cositas que quería traer, aparte de la lectura de la palabra, y la primera de ellas es que aquí está el Señor Jesús orando por la muerte de un amigo, y está el Señor Jesús presentado en la escena como el Rey de Reyes y el Señor de Señores que en realidad es. Pocos capítulos más adelante, es este mismo escritor, el evangelista Juan, que nos ayuda a darnos cuenta cómo el propio Señor Jesús trató un problema de él, un asunto de él, personal. Y esta mañana, al recorrer este episodio de Betania, me gustaba traer al sano entendimiento de cada uno de quienes están esta mañana aquí, con su corazón disponible a la palabra, a comprender cómo el propio Señor Jesús trató su problema personal. Aquí estamos viéndolo al Señor Jesús abordar un asunto de un amigo. Pocos capítulos más adelante, el evangelista Juan nos va a poner delante del Señor Jesús, presentando su situación delante del Padre del Cielo en Getsemaní. Y está el Señor Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, y les dice a los 3 discípulos, quédense aquí que yo tengo que ir a orar.
y los 3 discípulos se quedan y el Señor Jesús ahora va a hablar con el Padre del cielo de su problema personal. Y este Señor Jesús que está aquí hablando con Marta y María acerca de la muerte de Lázaro, ahora habla con Dios acerca de su situación personal. Y es este Señor Jesús que dice así: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es este Jesús, que está en una absoluta sujeción a la suprema autoridad del Dios vivo y verdadero, que está aquí actuando en Betania. Es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que está aquí en Betania. Pero cuando Él tiene una situación privada por la cual hablar con el Padre, abre totalmente su corazón y nos deja ver a todos qué espíritu mueve a Jesús cuando habla con Dios, qué corazón está, qué voluntad está actuando. Y aquí en Betania Jesús dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Me parece esencial que cuando estamos si usted dejó la ventana abierta de casa, ya está. Olvídese, recórrala, ya está. ¿Cómo oró Jesús en Getsemaní? Señor, mi deseo es este. Este es mi deseo, esta es mi urgencia, si es posible. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Y este es el Señor Jesús que ahora está recorriendo Betania, es el Señor, el Rey. Y el evangelista Juan tiene mucho interés de que nosotros como lectores nos tropecemos con la preeminencia del Señor Jesús y que nos demos cuenta de quién era el Señor Jesús, la autoridad que el Señor Jesús tenía. Y uno de los destellos de su autoridad necesitaban ser confirmados con la gente. La gente lo conocía al Señor Jesús como el nacido de María y de José, nacido en Nazaret, venido de Nazaret, nacido en Belén. El Señor estaba explicando y mostrando sus credenciales de Dios y estaba probando quién era. Y una vez el Señor Jesús reunió a sus discípulos y le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente le dio un reporte al Señor Jesús. Y la gente dice: sí, hay algunos que dicen que vos sos Elías, otros que sos Moisés, o alguno de los profetas. Y el Señor Jesús le preguntó a sus propios discípulos, diciéndole: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí apareció el apóstol Pedro, diciéndole: Señor, tú eres. Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús decía: yo soy la vida, yo soy la puerta. Jesús decía: yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Jesús decía: yo soy la vid verdadera. Él se describía a sí mismo, presentándose. Esta vez sale en medio de la conversación el apóstol Pedro y contesta y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para el Señor Jesús eso resultó ser una declaración espectacular, sensacional, de iluminación, como para que el Señor le diga a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
Dichoso Simón, bendito Simón, te bendigo Simón, porque a mis declaraciones de yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, mi Padre que está en el cielo te declaró, como para que vos puedas decir de tu experiencia, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y te quiero decir algo, Simón, hijo de Jonás, sobre ese corazón quebrantado, capaz de declarar quién soy, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, de la maldición, del infierno, no prevalecerán contra ella. Tú eres Simón, y yo voy a edificar mi iglesia sobre la declaración voluntaria de personas que, abandonando la pasividad de escuchar que yo soy, yo soy, yo soy, pueden confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienvenido a casa esta mañana, Dios te trajo por algo, ¿eh? No es cierto que no hubieras venido si hubiera sido que llovía hace un rato. Dios tiene un plan, un propósito. Hizo llover a esta hora, bendito sea. Hubo otro momento en el cual el Señor estaba con sus discípulos y comenzó el Señor Jesús a hablarles acerca de los compromisos que representan seguir a Cristo. Y el Señor Jesús comenzó a mostrarles a sus discípulos el compromiso y el costo que representa seguir a Cristo. Y el Señor les dijo que para el seguidor, quien siga al Señor Jesús, el cuerpo de Cristo sería su verdadera comida y su sangre sería su verdadera bebida, mostrándoles que seguir al Señor Jesús en este mundo sería un camino estrecho, un camino angosto, que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y cuando el Señor Jesús estaba hablándoles acerca del costo del discipulado, del precio que paga el caminante al cielo por seguir a Cristo, la gente se empezó a levantar y se empezó a ir, porque había venido al Señor Jesús para ser sana, o había venido para comer, o había venido para escuchar su palabra, pero no había venido a escuchar de costos, de compromisos. Y se quedaron poquitos, y había un grupito alrededor del Señor Jesús. Y el Señor Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo: ¿acaso quieren ustedes también irse? Y otra vez apareció el apóstol Pedro, diciéndole: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro continúa diciéndole: si nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración personal, voluntaria, de que el Señor Jesús es el Cristo, que el nacido en Belén es el Hijo de Dios, que quien vivió la vida en este mundo es el Hijo de Dios, que quien murió en la cruz es el Hijo de Dios, que quien cargó con nuestros pecados es el Hijo de Dios, que quien resucitó de los muertos es el Hijo de Dios, que quien viene a buscarnos otra vez es el Hijo de Dios, termina siendo esencial a nuestra vida cristiana. Y ahora se acercó el Señor Jesús a Betania. Lázaro había muerto, y aquí el Señor Jesús tiene una conversación con las hermanas Marta y María. Es evidente que había una relación, un vínculo anterior, que el Señor Jesús iba a esta casa en sus ratos libres, y que Marta y María y Lázaro eran un refugio de comunión, un refugio de amistad, de compañerismo para el Señor Jesús. Es evidente que el Señor Jesús tenía con Lázaro y María y Marta un vínculo de fraternidad muy desarrollado, como para que el texto de Juan nos diga que amaba a Jesús a Marta y a María. Y también
nos exprese Juan que cuando el Señor Jesús las vio llorando a las mujeres y a los vecinos que estaban ahí en la casa, se conmovió en espíritu, lo dice Juan de una manera tan hermosa, dice que el Señor Jesús se conmovió y se largó a llorar. Es inocultable que ahí había un vínculo fraterno, dulce, sano, bendito. Y aquí está ahora el Señor con Lázaro muerto. Y mientras que el evangelista Juan nos dice que el Señor amaba a las mujeres, habiéndose enterado que Lázaro estaba enfermo, prolongó su concurrencia a Betania como a propósito, diciéndoles a los discípulos, esto va a ser para la gloria de Dios, esto va a ser para bien, esto va a redundar para bien, y me alegro por ustedes. Palabras parecidas a las que el apóstol Pablo nos deja en Romanos el capítulo 8, cuando nos dice a todos los seguidores del Señor Jesús, todo ayuda bien, todo va a ser para bien, esto va a ser para bien, todo va a ser para bien, todo ayuda bien, todo ayuda bien. El apóstol Pablo nos engloba todas las circunstancias de la vida, lo que esperamos como razonable, y lo que no esperamos, y lo que nos sorprende, y lo que nos golpea, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y sabemos que a los que Dios aman, todo ayuda bien, todo ayuda bien. Donde reina Jesucristo, donde el Hijo del Dios viviente es el Señor, todo ayuda bien. Donde está el área de influencia del Señor Jesús, todo ayuda bien, todo. Y Jesús en este caso de Betania dice, esto ayuda bien. Y estaba pasando la muerte de Lázaro. Y Jesús delante de un episodio traumático, doloroso, complicado, adverso, no querido, cuando se estaba muriendo el proveedor económico de la familia, cuando estaba muriendo el proveedor cuando estaba muriendo el proveedor de seguridad de la casa donde había dos mujeres, donde estaba muriendo la cabeza de esa familia, el hermano varón, Jesús dice, a pesar de todos los indicadores contrarios, esto va a ayudar a bien, todo ayuda bien, todo. Querida hermana, hermano mío, es esencial que podamos desarrollar nuestra fe, porque nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe crece por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe es más valiosa que cualquier bien que podamos tener en el mundo. Nuestra fe crece escuchando la palabra de Dios y nuestra fe crece dejándole a la palabra de Dios penetrar, dándole permiso al Espíritu de la palabra a alimentarnos, dándole permiso al Espíritu de la palabra de Dios a nutrirnos. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Jesús se acerca a las hermanas, a la zona, y las hermanas salen al encuentro de ella. La primera de ellas es Marta. Marta viene y como si hubieran conversado en casa, le dice al Señor Jesús, Señor, si vos hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesús tiene un intercambio con Marta que me gustaría invitarte a repasar esta mañana, porque tiene un final muy hermoso. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Marta le muestra al Señor Jesús el dolor de la circunstancia, y frente al dolor de la circunstancia, el Señor Jesús le opone el poder de su palabra. Le dice, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y el Señor contesta, tu hermano resucitará.
Y ella vuelve sobre su eje diciendo, Señor, yo sé, aprendí por la religión que mi hermano resucitará en el día postrero. Yo sé, religiosamente hablando, que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le apela a la fe dinámica, existencial, esa fe de hoy, y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta produce una declaración que te invito a leer. Cuando el Señor Jesús la lleva, le contesta, Marta saca del fondo de su corazón una declaración. Mírenla, miren lo que dice, verso 27. Le dijo Marta, sí, Señor. ¿Cómo? Sí, autoridad. Sí, Jesucristo, Señor de señores. Sí, amo. Sí, Señor. Yo he creído que ¿qué? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo mismo. Marta termina llegando a la misma conclusión que el Señor Jesús bendijo en Pedro. Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, sobre esa declaración yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es la misma declaración que Pedro produjo la jornada cuando el Señor Jesús le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Marta, en Betania, en una circunstancia totalmente adversa, se encuentra con la palabra del Señor Jesús y la gloria del Maestro que le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive creyendo en mí, no morirá eternamente. ¿Y Marta qué hace? Se desploma. Se desploma delante del único digno de ser bendecido, del único digno de ser adorado, para decirle, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Tenés derecho. Vos sos el único que tenés derecho. Vos sos Dios. Yo no sé en qué circunstancia andás. Puedo hablarte de la mía. Solo puedo decirte que en la circunstancia que andes, el reino de los cielos está buscando corazones que declaren, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todavía hoy. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia es quien puede decir, Señor, frente a la muerte, frente a la circunstancia más horrible, más adversa, la más inesperada, frente al sopapo peor, o a la alegría más grande, o al gozo mayor, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el único digno de recibir gloria, alabanza, majestad y señorío. Tú eres el que has tomado mi vida y la vas a llevar a un final feliz. Vos vas a doblar todas las cosas para bien de los que aman tu nombre. Mi hermana, tu fe es mucho más preciosa que el oro. Y esta mañana podés darle permiso al Espíritu del Señor a que aumente tu fe. Podés orar al Señor Jesús diciéndole, Señor, aumentame la fe, aumentame la fe. Como los discípulos le hablaron a Jesucristo aquella mañana y dijeron, Señor, aumentanos la fe, danos permiso a verte en otra mirada, a poder contemplarte en otra iluminación, para entenderte de una manera nueva, como para que nosotros de una forma natural también podamos ceder
frente a tu majestad y decir, sí, Señor, yo he creído que tú eres bellísimo. Poca oración tiene tanta armonía con la voluntad de Dios, que el orante que se inclina para decir, Señor Jesús, tú eres resurrección y vida para mí, porque te creo, aunque esté muerto voy a vivir, y porque he vivido creyéndote, no moriré eternamente. Tú eres resurrección y vida en la circunstancia que me toca vivir. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor bendiga tu vida esta mañana ricamente y que puedas, en el ejercicio que representa la vida diaria, en tu relación con el Señor, encontrarte con Él, en el hecho que cualquiera sea, puedas exponer tu corazón en la circunstancia cualquiera sea, consciente de que el Señor Jesús es el Cristo, quien todo lo puede, para tu bien y para mi bien. El relato de Juan, más adelante, la muestra a la misma Marta, interviniendo en el momento que el Señor Jesús dijo, saquen la piedra, abran, corran. Y es esta misma Marta que produjo esta misma declaración de fe la que interviene y le dice al Señor Jesús, Señor, te quería apuntar como una buena secretaria tuya que tengas cuidado porque mirá que hace 4 días que está aquí. A lo cual el Señor Jesús tiene que volverle a decir, ¿no te he dicho que si perseveras creyendo, si te quedás creyendo vas a ver la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Eso es muy noble de parte del autor, que nos deja a nosotros mejor acomodados, porque nos acomoda, nos ubica a todos en nuestras arribas y nuestros abajos de nuestra fe, que necesitamos escuchar del cielo otra vez esa recomendación tan noble que nos convida a fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿No te he dicho que si creyeres, que no se trata de sospechar, que no se trata de mantenernos autónomos del Señor Jesús, ni se trata de convivir con dudas, sino se trata de fortalecer nuestra confianza en el Señor, yendo hacia Él, como para escuchar el entredicho que el Señor nos va a plantear, hasta derrotarnos, como para que podamos noblemente decirle, Señor, vos sos resurrección y vida para mí. Porque te creo, aunque esté muerto voy a vivir. Y porque vivo creyéndote, no voy a morir nunca. Amén. ¿Quiere inclinarse?